Hi everyone. Bueno, hoy vamos a ver cómo se hace una oración pasiva. En primer lugar, esta sería la oración activa, ¿vale? Y vamos a subrayar cuál es el sujeto, el verbo y el complemento directo. Vamos a seguir unos sencillos pasos, ¿vale? Y sí que es muy importante que sepáis en qué tiempo está este verbo, ¿vale? Vamos a ver por qué. En primer lugar, el que era el complemento directo en la oración activa va a pasar a ser el nuevo sujeto, ¿vale? En segundo lugar, como hemos dicho antes, is, que aparece en presente simple, vamos a hacerle una crucecita aquí. ¿Por qué? Porque delante del verbo principal de la oración activa vamos a añadir el verbo to be en el mismo tiempo verbal. Es decir, my cake is. ¿Vale? Presente simple, presente simple. Tercer paso, my cake is. El verbo principal, es decir, el que aporta el significado, porque ahora vamos a ver qué se puede hacer con todos los tiempos verbales. Se pone en past participle o, como coloquialmente se conoce, tercera columna. ¿Vale? Pues ya tendríamos el verbo en voz pasiva completado. Y por último, el que era el sujeto en la oración activa pasa a ser complemento agente en la oración pasiva, ¿vale? Por lo tanto, esto ya nos quedaría así. My cake is eaten by the baby. Que no se nos olvide ese by para introducir el complemento agente. Bueno, ¿y qué pasa si este verbo no aparece en otro tiempo, como puede ser past simple? Pues muy sencillo. El verbo to be lo pasamos a pasado simple, ¿vale? Tiene que coincidir siempre el 100% de los casos. Muy bien, y ahora vamos a pasar a hacerlo con tiempos compuestos, como por ejemplo present perfect. The baby has eaten my cake. Ahora, ¿qué pasa? Muy sencillo. Como os he dicho antes, vamos a hacer una crucecita delante, justo delante del verbo principal. Pero no nos olvidemos de los auxiliares porque también vamos a trabajar con ellos. Hemos dicho que el verbo to be se añadiría a la oración pasiva en el tiempo que aparezca el verbo principal. Está en past participle porque presente perfecto se forma con have, past participle. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esta oración? Pues muy sencillo. El has no podemos dejarlo. Has. El verbo to be lo tendríamos que bajar. Vamos a quitar esto. Lo tendríamos que bajar en el mismo tiempo que el verbo principal. Como está en past participle o tercera columna, been. Y el verbo principal siempre, siempre, siempre se baja en tercera columna. Por lo tanto, esto quedaría así. My cake has been eaten. Ha sido comida por el bebé. Si seguís estos pasos, nunca, jamás os vais a equivocar. ¿Vale? Vamos a probar con otro tiempo, como es will eat. Hacemos exactamente lo mismo. ¿En qué tiempo aparece eat? No aparece en presente simple, ¿vale? Aparece en forma base, porque detrás de will el verbo se pone en forma base. Pues entonces esto sería will. ¿Cómo es el verbo to be en forma base? Simplemente se le quita el to. Y tercera columna del verbo principal,
will be eaten. Y así es como se formaría una pasiva, la más básica de todas, ¿vale? Seguiremos viendo alguna un poquito más complicada en otro vídeo. Thank you, bye.